Este va a ser un vídeo completamente diferente al que suelen ver en mi canal. Pero bueno, no siempre las cosas que pasan en las redes son buenas y creo que es hora de poner cara y de ponerle voz a todas esas cosas que a mí como creadora de contenido pues me hacen daño. Venimos trabajando hace 5 años de manera incansable y he ofrecido a esta comunidad distintos tipos de materiales, tanto en mi canal de música como en mi canal Charlando con Ceci Dover. No me he limitado jamás en el tipo de contenidos, tanto en blogs, en viajes, en música, en entrevistas. Inclusive hasta me llené de barro hasta las cejas para ir a La Dana a ayudar a mi país, España. Y he salido de mi zona de confort infinidades de veces para ofrecerles a ustedes el mejor contenido. Y creo que es por ello que tenemos uno de los canales más exitosos en la comunidad de habla hispana. Hay cosas que no puedo seguir permitiendo, especialmente cuando se falta el respeto a mí, a mi familia, a mi equipo, a mi profesión, por supuesto, y cuando se intenta pues quitar valor a lo que hago como creadora de contenidos a través de una campaña de difamación que está haciendo un fandom y utilizan la política de la amenaza, de la cancelación y del miedo para amedrentar a una profesional por sus opiniones. Yo vivo en un estado de democracia, eso significa que yo tengo libertad de expresión para exponer mis pensamientos a través de mis conocimientos, que han sido altamente avalados no solamente académicamente, sino a través de todos los artistas que se han acercado al canal dispuestos a colaborar conmigo y a recibirme en los países allí a donde fui. Aparentemente hay personas que no quieren que yo desarrolle mi trabajo en las plataformas y pretenden romper mi derecho a expresarme con el respeto que siempre me he expresado para hablar de los artistas y con el humor que generalmente me caracteriza, puesto que soy una persona con muchísimo humor. Me muestro en la pantalla tal y como soy. Yo no soy un personaje. Yo soy Ceci Dover aquí y Ceci Dover fuera de cámaras. Esta es mi forma de ser. Estamos recibiendo una ola de hate bastante importante, con descalificaciones muy graves, con campaña difamatoria a través de vídeos donde tergiversan la información, audios fuera de contexto y audios inventados y miniaturas inventadas donde están hablando de mí. Sí, no voy a decir ni de quién se trata, ellos saben perfectamente bien de quién se trata, porque no les voy a dar 1 gramo de fama, pero solamente quiero decirles que no me van a callar, que voy a seguir haciendo los análisis como hasta el momento, como desde hace 5 años que vengo trabajando en esta plataforma. Voy a decir las cosas tal y como son, tal y como suenan, les guste o no les guste. No les pongo nombre a ningún artista, no hablo del físico de ningún artista, ni me interesa en absoluto con quién hace su vida o con quién deja de hacer su vida. Me la trae al pairo lo que el artista haga con su vida. Yo simplemente voy a analizar su voz. Yo voy a decir las cosas buenas y las cosas malas. Y que yo diga que una cantante está cometiendo un error no es tirarle hate a la cantante. Y esto me gustaría que se entendiera. Que yo diga que una cantante utilizó el autotune es porque lo ha utilizado. Punto. No es malo. No la estoy insultando. No le estoy tirando hate. Soy una profesional de la voz. Soy una profesora de técnica vocal y apunto lo bueno y lo malo de cada cantante. Eso no significa que yo le esté sembrando odio o insultándola o no sé lo que pienses en tu cabecita. No es así. Me encantaría que en algún momento, digo yo, la gente entendiera el trabajo de los profesores de técnica vocal. Es como, tú realmente piensas que cuando tú vas al médico, vamos a hacer un ejemplo burdo, pero es un ejemplo, tú vas al médico y el médico te da un diagnóstico malo. ¿Tú te crees que el médico te está diciendo que tú tienes esa enfermedad para tirarte hate? ¿Realmente te crees que esa persona te está diciendo tal cosa porque te odia? No, corazón. Esa persona es un profesional de la medicina que te está diciendo cuál es tu diagnóstico. Yo soy una profesional del mundo de la voz y estoy diciendo cuál es mi diagnóstico bajo mi criterio. Ya después, lo que opinen los demás, cada uno tiene su criterio. Pero no va a significar que yo le estoy haciendo daño a la cantante. Siempre intento decir lo que es, intentando siempre, por supuesto, sin dañar y sin faltar el respeto. Ahora, si tú te crees que es una falta de respeto, es decir, que un cantante desafinó, pues háztelo mirar. Porque decir que un cantante desafinó no es una falta de respeto. Entonces, me gustaría que en algún momento, digo yo, en algún momento se entendiera cuál es la misión de un profesor de canto o la misión de un vocal coach que está haciendo contenido en redes sociales, como por ejemplo yo y muchos de mis colegas, que les pasa exactamente
les pasa lo mismo que me está pasando a mí. Esto es todo. Seguiremos trabajando como hasta el momento. Muchísimas gracias a todos los que miran el contenido, por las palabras tan bonitas también que me están llegando. No solamente está llegando cosa mala, es mínimo lo que está llegando, es mucho más a la gente bonita que se ha sumado a este canal de casi 2,5 millones de personas en estos 5 años. He trabajado incansablemente para todos vosotros, vosotros lo sabéis, y así seguirá siendo. Trabajando cada día en todo aquello, como siempre les digo, que sea de interés para este canal y para esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Estoy fascinada de conocerte porque he tenido varios analistas que me han dicho de Rusia, de acá y de allá. Le digo, ella es la más certera porque tiene una forma tan especial de describir lo que está escuchando. Querida vocal coach Ceci Dover, le mando un gran abrazo lleno de cariño y muchas gracias por esa nota que puso ahí. Y sí, claro, en una tenía 27 y era playback, y en la otra tenía 53 y era en vivo. Pero bueno, finalmente aquí seguimos andando y respirando y vocalizando y tratando de hacer todo lo mejor posible. Muchas gracias y un gran saludo. Cuídense mucho. Hola Ceci, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Soy Lupita D'Alessio. Me dijo Ernesto, mi hijo, que estuvieron platicando y bueno, pues te quería agradecer muchísimo tus comentarios sobre Acaríciame. Te mando un beso, no me lo pierdo, sabes que siempre estoy pendiente de tus críticas, de tus opiniones, son constructivas, eres pues una maestra para todos nosotros, así que te lo agradezco, que Dios te bendiga y nada, te admiramos y te queremos. La gente va a alucinar, porque la verdad es que no se te suele ver en entrevistas. No, casi no hago. Te agradezco mucho que hayas querido venir. Me caes muy bien, me caes muy bien. Y cuando Jackie me dijo que una vez te habías hablado, sí, es cierto. le dije, mira, pues dile a Ceci que sí, porque siempre ha hablado muy bonito de mí y sería muy ingrato que no le contestara o no platicara con ella. Pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué alegría. Además, que hayas eres muy buena. Ay, en lo que haces eres muy buena. Muchísimas gracias. Bueno, se intenta. Ceci, qué gusto conocerte. Encantada de verte, madre mía. ¡Qué alegría! Qué alegría para mí porque te sigo mucho en tus redes. Ay, y yo también a ti. Te agradezco todos tus comentarios, eres una máster. Eso es lo que te decía, Ceci. Por eso también con mucho gusto acepté la entrevista y me gustó mucho que me invitaras. Porque hay una diferencia entre decir, mira, aquí lo está haciendo mal, aquí no está colocando acá, esto suena mal porque soltó, porque no está, o con tus palabras, porque yo no soy coach, ¿no? A que digas, no, esto es una porquería, oye, está espantoso, mire, qué ridículo, se debería ir a dedicar a otra cosa. Tú nunca has hablado No, así. eso no. Eres muy técnica, entonces no me pude ofender, más bien fue como pues sí, una cosilla de... Ay, pues sí. tengo que mejorar. Gracias, Ceci. Para mí es un honor que te sepas mi canción. Gracias. Buen viaje. Un sueño, ¿eh? Ay, no, yo también. No, yo he cumplido el sueño también. Estoy encantada de conocerte. Qué bella. Y quiero que seamos amigas toda la vida. Toda la vida. De aquí hasta el más allá. De aquí hasta donde se acabe el camino. Ahí va. Besito para todos.